una organización dedicada a la investigación del Sol, y el presidente de la organización, después de un encuentro internacional, era a principios de 2012, dijo que el Sol había entrado en una actividad inusitada, que había despertado y que como no teníamos ningún conocimiento previo de un fenómeno similar, entonces no tenían idea de cuáles podían ser las consecuencias del aumento de actividad solar. Y el aumento de actividad solar se empezó a manifestar en unos lanzamientos por el Sol de llamas a muchísima distancia. Afortunadamente nunca ha lanzado para acá una llama. La que nos tocó de rozón trastornó las comunicaciones en toda Asia y sigue mandando llamas. Entonces la energía solar está llegándonos en mayor proporción que antes. Estamos siendo bombardeados por una gran cantidad de energía solar y la recomendación es que usemos mangas, sombreros, filtro solar, que andemos muy cuidados con el sol, y eso es muy importante. Porque quema más de lo que antes, mucho más, está mucho más fuerte. Sí, nos queda muy claro. Sí, eso queda muy claro después. Clarísimo. Una semana y lo sigo padeciendo. Sí, esto es fuerte, muy fuerte. Bueno, entonces, la 16 se llama Torre Iluminada, Torre Destruida, la Casa de Dios y la Torre Simplemente. La letra hebrea que la representa es la P, que se refiere a la boca, su valor 80. Es el sendero que va de Netzahot. Y el planeta regente es Marte, y sus atribuciones son el despertar, la gracia y la culpa. Vamos a ver cuál es el significado de esto. La carta 15 era el engañador que mantenía dividida a la persona en dos secciones, la masculina y la femenina. Si ustedes ven la imagen del diablo, se darán cuenta que son dos personas. Y esas dos personas, uno es un hombre y otro es una mujer. Entonces, lo que se entiende es que el diablo, el engañador, el enemigo, nos mantiene divididos. Decía Antonio Machado que hay personas en tan profunda contradicción consigo mismos que creen lo contrario a lo que piensan, lo cual efectivamente se da en muchísimos casos. Y es lo que nos pasa a nosotros. Vivimos entre el impulso de nuestra parte espontánea y todo el refreno, no solo de nuestra parte racional, sino también de nuestro aprendizaje. Y una persona que está dividida no puede avanzar muy bien. Entonces, la propuesta básica de acabar con el diablo, la propuesta básica del proceso de liberación, que es el que se termina con esta carta, es precisamente la reunión de las partes de la persona, es decir, que la persona se integre en una sola realidad. Dime si hay agua ahí, porque si no tengo otra por acá. Ya te la acabaste, ¿no? Hay mucho más por aquí. Si alguien más quiere decir, ¿No? Que es lo que pudiéramos llamar un capricho social. Es decir, cada sociedad caprichosamente determina qué sirve, qué no sirve, qué está bien, qué está mal, cómo se van a desarrollar las cosas y cómo no. Y el resultado final es que uno queda sujeto a ese entendido social y vive con él. Normalmente no solo lo representa en sociedad, sino que incluso lo integra a su vida personal, y esto genera una división muy importante. Las personas que de pronto se rebelan ante esto y tratan de despertar como el Buda, van a acabar diciendo que el mundo donde vivimos, no el planeta, sino el mundo humano, es un mundo de realidades, de mitos, es un mundo de ideas, no es un mundo de hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que los seres humanos entre nosotros hacemos alguna forma de acuerdo no consciente, pero sí general,
de qué se va a valer y qué no se va a valer en las relaciones humanas y en la construcción del mundo, y luego quedamos sometidos a esa condición. Entonces, esta carta de la Torre nos indica con bastante claridad que se necesita un rayo de lo alto para romper la dualidad, que se derrumba, las dos figuras caen, y se derrumba con una serie de motitas que van cayendo por ahí, pero ese rayo, esa fuerza de luz que cae sobre el copete de la torre, es a lo que normalmente se le llama la gracia. Entonces la persona tiene que despertar a su unidad, es decir, tiene que darse cuenta de que está dividida y de que está dividida ficticiamente por un entendido social y no por una realidad que trascienda el entendido social. Luego recibe la gracia. La gracia es como una voluntad del cielo para que la persona cambie. Y finalmente, o se libra de la culpa o se carga de culpa. Se puede cargar de culpa si no puede arrebatarse de, digamos, la restricción social que le ha sido impuesta y se siente culpable de ir contra la sociedad, o se libra de la culpa porque se une, se integra como persona y entonces digamos que es autosostenido, entero por sí mismo, con toda la fuerza para mantenerse en esa condición. Se le llama el Señor de las Huestes del Poderoso porque efectivamente se presume que es un acto superior el que permite que una persona realmente se integre consigo misma y se independice, y la independencia es respecto a todo lo que podríamos llamar la gran mitología social. Creo que ya habíamos hablado del tema de los mitos, ¿o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo es que construimos mitos los seres humanos? Sí. Entonces es justamente la ruptura con toda esa mitología social. Este sendero 27 lo llama la inteligencia activa o excitante, porque a través de ella todo ser en existencia recibe su espíritu y su emoción, o sea, recibe su integridad, su integración y su movimiento hacia nuevas metas, hacia la meta de la transmutación. Bueno, en el orden arquetípico a esta carta se le llama eliminación lógica. Eliminación lógica es un proceso por el cual, digamos que se limpia todo un argumento, se limpia toda una tesis, trabajándola en su verdad, en su realidad, y lo que se elimina con la eliminación lógica es precisamente toda una serie de entendidos que no tienen suficiente fundamento, pero que damos por buenos. En el orden de los seres humanos se llama restricción astral. Esto quiere decir que es necesario que en el orden de las emociones las cosas tomen un curso ya muy afín y muy ligado a la otra parte de la persona, y en el orden de la naturaleza se llama destrucción física. Esto de la destrucción física tiene mucho que ver no con ese proceso, sino con toda la cuestión relativa a las ataduras que tiene el ser humano con el orden material. Aquí les voy a decir más o menos cómo se concibe esto. El argumento es, si el ser humano es materia y espíritu, en el momento en que la materia decae, el espíritu o la conciencia queda viva. La conciencia es un conjunto de energía organizada de cierta manera que no tiene motivo para descomponerse o deshacerse con la muerte. El cuerpo sí. Y entonces el argumento es este. Si el cuerpo muere, si es temporal, si finalmente se va a disolver, no tiene mucho caso trabajar para el cuerpo,
porque la conciencia permanece. Y todo lo que no haya sido el crecimiento de la conciencia no va a existir después de la muerte. Es decir, esa conciencia ya no tiene cuerpo para recuperar su capacidad de pensar, de desarrollar la conciencia, de evolucionar. Y entonces la conciencia se queda exactamente como está cuando muere la persona. Si se ha dedicado al orden material y no ha desarrollado el orden de conciencia, entonces el resto del tiempo seguirá en ese estado, quedará como congelado en ese estado. Y si el estado de la conciencia es un concepto negativo, es decir, pérdida más que ganancia, pues entonces la persona vivirá en la pérdida. Ese es en todo caso el significado del infierno, una pérdida continua, o más bien un estado de perdición continua. No es tanto una pérdida como esa condición en la cual la persona ya no tiene de ninguna manera la posibilidad de cambio y entonces se queda como está, inconforme con su estado. Por eso se alegaba el Papa que el infierno es un estado muy desesperado por falta de amor, porque es un estado de conciencia en la cual la persona no tiene forma de ligarse a lo que pudiéramos llamar un encuentro con las realidades superiores, sino que se queda en su aislamiento. Bueno, entonces la carta 16 es la viga de la personalidad. Ya hablamos de que hay personalidad e individualidad, que la personalidad es la construcción que hicieron de nosotros en el mundo y la individualidad es el orden superior que nos permite, digamos, mantenernos en esa condición de conciencia y en todo caso trasladar o transmitir lo que nuestra conciencia ha aportado a nuevas encarnaciones de otras personas, pero que van a seguir el proceso de evolución. Entonces, esta es la viga de la personalidad y une el centro creativo, que es Netzach, que pudiera compararse con nuestro hemisferio derecho, y el centro de ideación concreta, Hod, que pudiera compararse con nuestro hemisferio izquierdo. De manera que la carta 16 es, insistiré, la carta de unión entre nuestras dos caras, entre nuestra cara caótica pero creativa y nuestra cara seca pero racional. Entonces, son fuerzas de distinta polaridad que tienen que unirse y eso da como resultado mucho conflicto respecto a nuestra vida y a nuestra relación con el mundo manifiesto. Hay pues una gran cantidad de energía instintiva que tenemos en el hemisferio derecho y una gran capacidad de poder pensante que tenemos en el hemisferio izquierdo. Y de esa manera, digamos que esa fuerza que se genera en la unión de estas dos posibilidades tiene un poder grande, sea de kinesis, o sea, el movimiento de cosas, o sea, un poder de destrucción. El poder de kinesis queda muy demostrado con el poltergeist. Alguna vez hablamos ya de eso, ¿no? Del poltergeist. Entonces, una sola persona, ni siquiera conscientemente, sino inconscientemente, puede generar un fenómeno de poltergeist porque algo no controla de su mente y es capaz de hacer volar platos, cucharas, cubiertos, vasos, mesas y lo que sea. Es tremendo el poltergeist. Bueno, si una persona de manera inconsciente puede hacer eso, de manera consciente debería poder también, nada más que no sabe cómo. Ya les había yo contado que en general son jovencitas adolescentes las que producen ese fenómeno y que a veces es un hombre, pero en general son mujeres, y ese fenómeno lo que muestra es una gran potencia. Imagínense toda la energía que se necesita para de pronto lanzar al espacio
la vajilla completa de una familia y todo lo que tienen en el comedor volando por todos lados, con las ollas de la cocina, pegándose con el techo y por todas partes. Se requiere una energía tremenda. Y lo más notable de todo es que la persona que lo genera a lo mejor está dormida o anda por ahí, como si nada. Y aquello, boom, 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 boom. Si eso lo puede hacer una persona inconscientemente, también lo debería poder hacer conscientemente si logra encontrar los resortes que mueven esa posibilidad. Afortunadamente no es común y entonces no tenemos esos procesos, pero van muy asociados con lo que normalmente nos han dicho de la magia. Por ejemplo, lo que pasa en la película de Harry Potter es eso. Harry Potter es niño y entonces cada cosa que se le ocurre en la cabeza se produce afuera. Por ejemplo, va al zoológico con el primo y logra quitar el vidrio porque el primo se calla, solamente con la intención. Bueno, pues ese es el equivalente del fenómeno del poltergeist, y en el caso de Harry Potter no es voluntario, ya después cuando lo hacen mago pues ya es voluntario. Muy bien, entonces el chiste está en reunir esas dos partes. Marte es la fuerza en actividad. Bueno, entonces uno tendría que hacerse la pregunta, si llego a la carta 16, ¿adquiriré alguna forma de poder? Y la respuesta es cada persona según sus características. Hay quien tiene poder de curar, hay quien tiene poder de transmitir, hay quien tiene poder de hacer daño, hay quien tiene poder de muchas cosas. Seguramente ustedes han oído de esas personas que operan sin abrir el cuerpo. Es un poder de curación fantástico. Jacobo Greenberg, ¿han oído de Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg fue un investigador de la UNAM, un investigador muy dedicado y muy sabio. Escribió cosas muy interesantes, de mucho valor, incluso la CIA quería contratarlo, o el FBI, ya no me acuerdo, y él no aceptó. Un día desapareció, no sabemos cómo ni por qué. Judío, me imagino. Judío, sí. Él promovía el budismo tibetano, pero además era un psicólogo muy destacado que había hecho experimentos y tenía experiencias muy valiosas. Un día empezó a buscar a los chamanes para ver cómo operaban y fue, entre otros, con Pachita. No sé si han oído hablar de Pachita. Y la vio hacer una operación de esas. Cómo es que iba concentrando la mente e iba haciendo que el cuerpo se adaptara al estado mental de ella y ella al estado físico del cuerpo, y de pronto sacaba dentro del cuerpo lo que estaba mal. ¿Cómo le hacía Pachita? ¿Quién sabe? Él estuvo presente y lo relata, pero era un estado en que lo que pudiéramos decir, todo queda descompuesto en sus partes. Es perfectamente posible atravesar cualquier barrera y sacar cualquier cosa. Más o menos sería el equivalente de eso. Sí. ¿Pero a qué te refieres con llegar a la carta de la torre? O a la carta 16. Todo el proceso del tarot es un proceso iniciático en que la gente que lo sigue va practicando lo que corresponde a cada etapa. Entonces, cuando llega al trabajo de la carta 16, tiene que aprender a manejar su fuerza. Y en el manejo de su fuerza está precisamente en la solución de la carta 16. Vamos a decir, en la carta 11 tiene que aprender que este mundo no es tan real como parece, pero tiene que aprenderlo en la experiencia, tiene que darse cuenta que no es real. En la carta 13 tiene que morir en vida. En la carta 14 tiene que descubrir al individuo, desde su persona encontrar que existe el individuo. En la carta 15 tiene que vivir su división interna y en la carta 16 tiene que disolverla. Y entonces va a adquirir una fuerza que combina la fuerza caótica del inconsciente y la fuerza consciente y racional del pensamiento. Entonces esa es la etapa.
Por supuesto, quien llega a la etapa 16 ya es una persona muy preparada, muy formada. Nosotros oímos de los milagros. Justamente lo que hace son milagros. Esto de que Pachita esté con una persona, meta la mano en su cuerpo, saque un tumor y resulte que no hay ninguna herida ni ningún lugar por donde salió el tumor, pues es como magia, es muy sorprendente. Es el uso de un poder de disgregación y unión. Alguna vez les había yo comentado, espero que les haya comentado, que la diferencia entre el mercurio y el oro es solamente un neutrón. Entonces, ¿por qué no cambiamos uno en el otro muy fácilmente? Porque no se puede, el átomo está muy cerrado, está muy estructurado. Entonces hay que moverse a un plano en el cual no haya esa estructuración y se pueda hacer el intercambio. Es lo mismo con el cuerpo. Pachita tenía que actuar en un plano que trabajaba con la mente, en el cual podía introducirse en el cuerpo sin abrirlo, sin lastimarlo, podía tomar el objeto que quisiera y sacarlo, y llevárselo. Al mismo tiempo tenía la facultad de ver qué es lo que iba a sacar de hasta dónde. Por ejemplo, los tumores tienen raíces. Y entonces, ¿cómo le hacía Pachita para arrancar los tumores con todo el raíces? Porque sabía dónde estaban las raíces, sabía dónde jalaba y porque estaba disgregado y podía tomarlo completo. Aunque fueran raíces largas, en un cuerpo disgregado, pues es posible jalar una parte que esté unida. Pero esa descripción de Pachita no ha satisfecho a ningún médico. Los médicos dicen, es imposible. Claro. Eso es una locura, nadie pudo haberlo hecho. Sin embargo, yo les relaté que un médico amigo mío pues había visto un caso de una persona que teniendo un tumor duro en el cuerpo se lo habían sacado sin herida ni nada. Entonces, es posible. Me imagino que Pachita ya no existe, ¿no? No, ya Pachita murió igual que María Sabina, que eran magníficas. Te voy a traer más agua. A esa gente Hombre. no se le da. ¿Te ayudó? No. Sería buenísimo. Pues Sí, yo no sé si sigue habiendo algunos chamanes como los que vio Jacobo Grinberg, supongo que Sí, debe de haber. pero no son muy visibles a nosotros ni son muy reconocidos socialmente. Entendemos porque hay muchos relatos de esto, no solo en México, sino fuera de México, que tiene que tener algún soporte, alguna realidad, pero nos cuesta mucho trabajo dado que no podemos meterlo a condiciones de investigación. Han de saber que cada vez que un grupo de investigadores quiere hacer un experimento científicamente válido con alguien que sabe hacer estas cosas, el experimento no se da, porque tiene que hacerse en un laboratorio controlado con una serie de condiciones y la persona que realiza sus trabajos no cabe en esas condiciones. Siente interferencias. Es muy importante pensarlo, ¿no? No puede contar con todas las fuerzas requeridas. Una de las condiciones más importantes para que se pueda dar la fuerza de uno de estos chamanes o brujos, si quieren llamarlos así, es que haya varias gente, porque el chamán aprovecha la energía de todos. Tiene que tener 10, 12 personas alrededor, que lo logra estando su gente, que le llama a sus ayudantes, y la gente que acompaña a la persona, y entre todos, con su energía, ayudan al proceso. Hace tiempo un científico respecto a la alquimia dijo que la única forma de hacer esa entrada del neutrón al mercurio, al átomo de mercurio, sin que se produjera una explosión, era tener una cortina de neutrinos. Todo eso suena muy complicado, pero a lo mejor un grupo de personas alrededor hace la famosa cortina, no lo sabemos. No tenemos una base pues científica para describir qué pasa.
solamente podemos hablar del resultado. Pero la condición es que la persona tenga la combinación de fuerzas para ese fin. Yo no les puedo asegurar que Pachita o que María Sabina tuvieran la evolución que significa el haber recorrido 15 pasos antes para llegar al 16, pero que sí que tuvieran una habilidad formada para manejar la energía. O sea que también podría tenerse esa habilidad sin pasar por los pasos, pero no tendrían la libertad. Es decir, no tendrían el proceso de liberación, tendrían solamente el poder. Y en eso hay que hacer una diferencia. Adquirir un poder es una metodología, una técnica de trabajo. Cambiar por dentro es otra cuestión. Y aquí se trata de que el cambio por dentro produce de manera automática un poder. Y que el poder depende de la persona. Entonces, en Pachita les hablé del poder de curar, pero hay otros poderes que ejercen las personas y que pueden ser útiles o destructivos, según el caso, incluido llegar a la destrucción física. Bueno, entonces, la letra significa boca y precisamente el rayo relampagante que desciende de Moisés pega ahí. Y el propósito precisamente es que se busca en la encarnación lo que da la experiencia y la forma para beneficiar la individualidad del espíritu. La palabra que sale de la boca es un medio de poder o de realización. Es la primera manifestación del espíritu en forma de un movimiento vibratorio. Aquí nos vamos a detener otra vez. En la antigüedad, las palabras se consideraban mágicas. Es decir, consideraban que una palabra tenía un poder tal que podía realmente crear un efecto. Quizá la palabra de algunas personas sí, y aquí estamos hablando de la palabra en general. Entonces, de ahí sale la idea de las maldiciones. Maldecir, o sea, desear un mal, es algo que no tendría por qué realizarse. Pero como se consideraba que las palabras tenían la magia de la realización, entonces cuando alguien maldecía, las personas se sentían en un riesgo enorme. Les echaban una maldición y sentían que tenían que hacer cualquier cosa para quitársela de encima, porque sí iba a ser efectiva, dado que las palabras tenían potencia. Con el tiempo, la humanidad dejó de creer esto, pero se olvidó de que efectivamente la palabra tiene un cierto poder, quizá no el que le atribuían en la antigüedad, pero tiene un cierto poder porque es exactamente la misma fuerza generadora de lo universal, que es la vibración. Ustedes recordarán que en el Evangelio de Juan se dice precisamente que en el principio fue la palabra, que lo que hizo Dios fue emitir una palabra. En realidad, pues Dios no tiene boca, lo que hizo fue emitir una vibración. Y esa vibración es lo que llamamos energía, y esa energía es la que sostiene el universo. Entonces, el problema es que para nosotros es casi imposible, porque estamos adheridos a nuestra experiencia, pensar que puede una vibración del vacío. Vemos la vibración en el agua, vemos la vibración en el aire la oímos, en el agua la contemplamos, también en el aire puede ser las ondas de radio y las ondas de televisión, pero, y eso mueve el aire o mueve el agua o mueve algún otro medio, pero pensar que el vacío en donde no hay nada de nada tiene un movimiento, para nosotros es imposible porque no corresponde a nuestra experiencia. Pero para el universo no, porque la primera vibración fue en el perfecto vacío. El orden del mundo, sea que tomen la línea científica con el Big Bang o la línea religiosa con la palabra divina, el inicio del universo es una vibración muy intensa.
Por ejemplo, ¿por qué una bomba produce un efecto tan grave? Una bomba normal, no una bomba atómica. Bueno, produce un efecto así de grave porque en el momento del estallido compacta el aire y manda una onda de aire que es como un muro moviéndose y tirando todo en el camino. Lo va compactado el aire. Esa es la virtud de una bomba cualquiera. La bomba atómica tiene otra condición, porque lo que pasa es que la bomba atómica libera una gran cantidad de energía que quema. De calor. Sí, de calor. Y expande. Sí, expande también el aire. Sí, también empuja el aire, pero además quema. Sí. Entonces es distinta el efecto. Pero el golpe es precisamente de vibración. De manera que el Big Bang fue un acto de vibración en el vacío. Y lo podemos ver como queramos. También lo podemos ver como la palabra de Dios. Pero las palabras humanas son una réplica chiquita de esa vibración. Y ese es el motivo por el cual la humanidad puede haber pensado con cierta razón que una palabra negativa es muy destructiva. ¿Cuándo vino a comprobarse esto? Cuando el famoso japonés ese, quién sabe cómo se llama, nos dijo que con el agua producían efecto negativo en la estructura del agua las palabras agresivas y tenían un efecto organizador las palabras amorosas. Yo no entiendo si el agua entiende bien el japonés, el español y el inglés, pero lo que debo entender es la intención, el tipo de vibración que tienen. Entonces, las maldiciones seguramente tienen, las buenas maldiciones tienen una vibración muy especial que sea perjudicial, y las buenas vibraciones también un tipo de vibración que sea constructiva. Entonces, esta torre como palabra también nos habla de algo de la fuerza. Probablemente vamos a igualarlo con varias cosas. En primer lugar, la fuerza de la oración, y probablemente todas estas nos parezcan similares. Entonces, la palabra de la oración y la vibración y la fuerza de la oración puede ser muy grande. Greg Braden nos dice que 8,000 personas pronunciando una intención común son capaces de alterar en el orden mundial alguna cosa. Es decir, la masa crítica de personas diciendo lo mismo es capaz de alterar un fenómeno del mundo. ¿Cuántas? 8,000. 8,000. Son poquísimas Son comparadas con poquísimas. todo el mundo. Quiere decir que la palabra tiene un poder. Y si nos juntamos 8,000 y expulsamos el peje. Nada más que tiene 30 millones. ¿Quién sabe en dónde paremos? ¿Más? Sí. Agárrense. ¿Más? Sí. 100. Pero ellos no 60. Ellos no tienen este conocimiento. ¿Quién sabe? Pero nos juntamos 8,000. Tienen hambre. En Los serio. cansan. Ya parecen No, aquí. Dios mío. Nos da risa, pero a ver si los expulsados no somos nosotros. Pero si borras eso, no es que luego me busques. Eso lo dijo Mauricio Lemus. Que se lo borra. Gracias, Diana. Yo te traje galletas. Yo creo que le atribuyen demasiado poder al peje. Sí puede cometer muchos errores, pero así como decir que va a organizar la destrucción, yo lo dudo demasiado, ¿no? Bueno, entonces sí, la oración tiene mucha fuerza, pero también los conjuros y las maldiciones tienen su parte de fuerza. La mayor parte de los brujos a los que se les paga para que hagan daño, la mayor parte de ellos utilizan el poder de la palabra. Es decir, no solo hacen ciertas cosas, sino además dirigen las palabras. Así es que debemos pensar que esto es una forma de poder, y si bien es, o se dice que es, la primera manifestación del espíritu en forma de movimiento vibratorio, nos deja la duda de por qué el espíritu podría ser destructivo. Y entonces ahí tenemos que entrar precisamente en estos temas de la astralidad,
y les voy a dar una explicación muy breve para no aburrirlos, pero importante del tema. Eso jamás. Nunca nos hemos aburrido. Vamos a dividirlo en 3 niveles. Tengo tal desorden aquí que ni siquiera puedo escribir bien en el pizarrón. Es que el pizarrón se cayó con un golpe de viento. Bueno, entonces, el nivel A, el nivel B y el nivel C. Y lo voy a decir en términos de la religión cristiana para que sea más fácil de comprender. Sí. Aquí están los santos. Aquí está Cristo y aquí está el Padre. Ajá. Entonces, cuando queremos la solución de una cuestión muy concreta, recurrimos a los santos. Sí. Si es San Antonio, lo ponemos de cabeza para casarse. Conseguirlo. Sí, si es Judas Tadeo, para los asuntos difíciles. Y así, a cada santo le encargamos trabajitos. Si se trata del amor a la humanidad y del tamaño de la solución de problemas humanos, recordemos al Cristo. Este es casos. Esto es humanidad. Ajá. Pero si se trata del universo, hay que recurrir al Padre. Y resulta que estos dos sí tienen consideración y sentimientos hacia el sufrimiento humano. Pero tiene una visión completamente general, en la cual no hay ni destrucción ni construcción ni ninguna cosa que valga. Es el proceso universal, tiene que darse como es. Entonces llega el huracán y nos borra del mapa, y así es. Este no se ocupa de este sí, pero este no. Entonces, en ese nivel de realidad, cualquier cosa que pase no tiene la consideración propia de los seres humanos de me hizo daño, está muy feo, nos ha matado. Las cosas pasan. Más allá de cualquier consideración en cuanto a bondad, maldad, diríamos que esas categorías no cuentan. En el plano universal las cosas se van como deben darse, cuando deben darse en las condiciones del universo, y no contamos. Esto es importante verlo en esos 3 planos. Entonces, creo que nadie se atrevería a pedirle a Cristo directamente lo que se le pide a un santo. Dice, me perdieron mis llaves, Cristo, ayúdame a encontrarlas. No. Se recurre al santo, que es un poquito más abajo, que sí puede comprender el asunto de las llaves, ¿no? Y tampoco nadie podría pedirle al Padre que no hubiera un huracán porque me molesta. Va a venir el huracán y va a tirar mi casa, así es que te pedimos que no lo mandes. El huracán se va a producir porque es como está estructurado el universo. Incluso hay personas que dicen, y probablemente tienen mucho de razón, que si existe un Dios, lo que hizo fue echar a andar el universo con ciertas leyes para él. Y entonces las leyes se cumplen, no pueden andarle pidiendo que se arrepienta. Es que es terrible, ¿no? Si la voluntad divina es la que arrojó todo el universo como va, y por lo tanto mi vida también, es imposible que yo me dedique, fíjate que no me gusta lo que decidiste, ¿no me lo podrías cambiar? Cámbiamelo. Sí, estoy dispuesto a ponerte un milagrito, o irme caminando a San No Juan. comer. Sí, o no 40 comer. días carne. Pero cambia tu voluntad, por favor, porque no me gusta. Ajá. Eso no lo podemos decir. No corresponde. Entonces, estas fuerzas universales tienen niveles. Nosotros podemos manejar como humanos un cierto nivel de energía. La magia, la teoría de la magia, dice que tenemos 3 niveles de magnetismo. El magnetismo personal, ese que tiene cualquier persona que puede estimular y desarrollar trabajando consigo mismo, con sus fuerzas, haciendo todos los experimentos que son necesarios y todas las prácticas para que el magnetismo personal se produzca. Por ejemplo, los sanadores. Hasta ahí el magnetismo personal. El magnetismo terrestre es
la capacidad ya no de una persona, sino de un grupo de personas en general para producir fenómenos que van con la Tierra. Probablemente han oído hablar de los graniceros de Morelos y de otras cosas así, que se juntan, hacen quién sabe qué rituales y efectivamente cae granizo, cae lluvia, paran quién sabe qué cosas. También habrán oído hablar que cuando alguien no quiere que llueva porque tiene fiesta, clava unos cuchillos y los cuchillos hacen el milagro. Todo esto está al alcance de un grupo humano y es magnetismo terrestre. El magnetismo cósmico, la teoría de la magia lo concibe de una manera distinta. Es un poder que el orden superior le concede a una persona, generalmente una persona por la que no da un centavo, para que realice una cierta función. ¿Y por qué debe ser una persona por la que uno no dé un solo centavo? Porque esa persona no va a poner nada de su cosecha. No tiene la capacidad de decir, no lo voy a canalizar por aquí, voy a hacer lo que le dijeron. En cambio, el que puede poner de su cosecha es capaz de frustrar el plan divino porque se le ocurre otra cosa. Al otro no. Esa es la razón de que los profetas fueran personas, pero fatales, ¿no? El mugroso del pueblo que no tenía ni oficio ni beneficio, que no servía para nada, aparece como profeta. Porque es el instrumento ideal, es el que no se opone. Cuando Yahvé le dijo a Nehemías que él iba a profetizar, Nehemías le dijo, no, yo no. Era un hombre culto, era un hombre de razón. Y no, yo no, le dijo, yo no. Primero porque soy tartamudo yo, porque me da mucho miedo a la gente y no quiero ni hablarle. Ahí estaba de necio hasta que lo obligó Yahvé. Y bueno, fue un buen profeta, pero es una excepción. Es el único que ha sido un hombre preparado. Todos los demás eran casi salvajes. Entonces, sí, tenemos que considerar que el magnetismo cósmico se tiene que dar a través de una fuerza inconsciente. Entonces, a esos no tiene acceso el ser humano. Pero al magnetismo personal que cultiva a través de estas iniciaciones, al magnetismo compartido, que lo ejercen ciertos pueblos que tienen la habilidad para hacerlo. También se decía de los celtas que tenían la posibilidad de generar nieblas, secar pantanos, de hacer muchas cosas de ese tipo. Es un magnetismo colectivo, pero muy eficiente. Bueno, entonces sí tenemos eso. El vehículo del espíritu, dice el texto, también es una vivienda, es la casa de Dios. ¿Y a qué llamamos la casa de Dios? A la personalidad. Y su título es El Señor de las Huestes del Poderoso. ¿Qué quiere decir hueste? Ejércitos, legiones. Por ejemplo, Yahvé Sabaoth es el Señor Dios de los ejércitos y Elohim Sabaoth es el Señor Dios de las huestes, que es lo mismo, las huestes o los ejércitos es lo mismo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos es pues una barra de poder. ¿Y por qué poder ahí? Bueno, porque resulta que el ser humano, de todos los seres manifiestos que nosotros conocemos, quién sabe los que desconocemos, pero de todos los seres manifiestos que conocemos es el único que puede crear cosas que la naturaleza no da. Entonces es un poder enorme, enorme comparado con el de los animales. Porque sí, un elefante me puede agarrar con su trompa y lanzarme a no sé dónde, pero un elefante no puede hacer lo que yo hago. No puede construir una casa, no puede hacer un mueble, no puede escribir un libro, no puede hacer nada. Nada más hace lo que le marca su límite. Y su límite es muy grande, ¿no? Que come, duerme, se reproduce y camina de aquí para allá. Nosotros creamos cosas. O sea que tenemos un poder que no es un poder bruto, no es una fuerza bruta, pero es un poder de realización fantástico. Tanto poder tenemos que nos estamos acabando el medio. Entonces sí tenemos poder. Nada más que no queremos distinguirlo o no queremos reconocerlo. ¿Por qué? Porque reconocer que tenemos un gran poder es reconocer la responsabilidad en el uso de ese poder.
Y eso cuesta más trabajo. Y la pregunta para un ser humano sería, ¿tú qué puedes hacer tantas cosas que haces con esa capacidad? Entonces, claro, ¿a qué se dedica la mayor parte de las personas? Al dolce far niente. ¿Qué es lo que hacen? Pues trabajan, van, vienen, se van al cine, teatro, canto, pero no crean. Ni siquiera se transforman por dentro ellos consigo mismos. Es muy importante. Y no crean una cantidad de cosas que pueden crear y que podrían ser muy útiles para todos. Sí, pues ahí se la van pasando. Entonces, es la pregunta, ¿qué haces con tu poder? ¿A qué vas a dedicar esa fuerza creadora? ¿Cómo vas a hacer que evolucione la conciencia? Bueno, esas son las preguntas de la torre. Porque, como nos decía muy claramente el Buda, cuando una persona ha despertado, esta carta se llama despertar, cuando una persona ha despertado adquiere una responsabilidad enorme, porque tiene que usar todo su poder para transformar el mundo. En cambio, cuando no es consciente de eso, pues no, realmente casi no le podemos exigir la responsabilidad, porque no tiene la conciencia. Es como le podemos decir, ¿por qué no hiciste esto? Pues nos va a ver con una cara así como de ¿cuál? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? Pero al que ha adquirido la conciencia, al que tiene esa capacidad de distinguir entre las fuerzas del inconsciente y las fuerzas de la conciencia, el que tiene la capacidad de comprender su división interna y trabaja para resolverlo, adquiere tal responsabilidad de transmitir su conocimiento, de guiar a otros y de muchas otras actividades paralelas, que es difícil que quiera asumir un paquete de ese tamaño. Entonces, también se puede producir, y lo que en la Torre de Babel, la confusión de las lenguas, no interpretada en la construcción de una torre, sino interpretada en el sentido de la gran cantidad de malentendidos que tenemos entre los seres humanos. Hay palabras de verdad y palabras de confusión. Ortega y Gasset, el filósofo español, decía que lo de menos es que la lengua sirva para comunicarnos, sino que también sirve para mentir, también sirve para engañar. Y ese es un problema muy importante. Entonces, el hombre, de pronto, el ser humano, hace una escisión, se separa de la creación, se separa del mundo, más bien del hábitat, se separa del universo, en su mundo, y se siente el poderoso, el capaz, el que tiene un mundo propio y desdeña lo demás. Es un acto de soberbia tremendo, pero es muy común esto. Soy un ser independiente, a mí me vale lo que pase fuera de mí, a mí me interesa hacer lo que yo quiero hacer, los demás a ver qué hacen y el universo a ver qué hace, porque a mí me interesa esto. Esa tremenda soberbia tiene un precio, y no solo tiene un precio personal, tiene un precio social. Entonces, el poder es terrible. Aquí en este texto, ya no sé de qué libro lo saqué, pero lo saqué de un libro, dice: la falsa humildad del sacerdocio que detenta el poder terrestre combinada con la pereza espiritual de los parroquianos nos conduce a la parábola de los talentos. O sea, vamos a decir que recibimos al nacer unas capacidades enormes que son como los talentos. ¿Qué hicimos con ellas? En el momento de la muerte, la pregunta sería: con todos los talentos que recibiste, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu fruto? Y lo que una persona normal puede ofrecer es relativamente muy poco. Eso es observable, por ejemplo, cuando una persona ya en sus últimos días trata de definir qué aportó al mundo.
generalmente lo que aportó fue, pues formó a sus hijos, tuvo una familia, les sacó adelante. Y entonces la pregunta sería, ¿tú sacaste adelante a tus hijos para que ellos saquen adelante a sus hijos, para que ellos saquen adelante a los nietos? ¿Dónde va a estar el provecho? ¿Quién va a vivir? ¿Quién va a ser el que aporte? Aparte de los hijos, ¿no? ¿Quién es el que va a aportar vida? ¿Y cuál es esa aportación de vida? Por ahí anda la pregunta. Entonces, esta historia de sentirnos separados y no hacer caso de la doctrina o de la parábola de los talentos tiene sus riesgos. Entonces, todos los senderos que van hacia el orden superior son de síntesis, son de acercamiento, no son de separación, son trabajos de unión. El ser humano ha buscado ser tan separado, estar tan aislado, luchar tan por sí mismo nada más, sin pensar en la totalidad, que justamente retrocede en vez de avanzar hacia el logro del final, porque lo que hace con la separación es ahondar más la dualidad del mundo en vez de hacer la síntesis de los binarios. Entonces, la torre se mantiene en pie, el tejado se abre para recibir ese rayo de fuego que es la iluminación y que representa el acto de la gracia. Porque lo que cae de ahí no es material de construcción, con 22 hileras de ladrillo, que son las letras hebreas, o bien las 37 que incluye a los 10 sefirot, son radiaciones celestes. El número 37 es un número místico y tiene un profundo significado en la iniciación. Entonces, aquí justamente tenemos que reflexionar esto. ¿Se acuerdan de un triángulo pitagórico que pintamos en el pizarrón? Sí. El número 37 era el número de progreso o de regresión. Los tres elementos alquímicos, más las 4 modalidades de la materia, es decir, los estados de la materia, en su evolución producían el mundo mineral, vegetal, animal, humano y sobrehumano. En ese proceso evolutivo, si se regresa, es un proceso involutivo. Entonces, de ida es lo divino y de regreso es lo diabólico. Entonces, ese número 37 es el número que nos señala si estamos hablando de progreso o de regresión. Seguramente, no recuerdo, fue un dato suelto de un momento, Sí, que como cuando que yo no lo tengo. multiplicamos 37 por 18, 8 por 7, 56, 5, 8 por 3, 28, 5, 29, 1 por 7, 7, 1 por 3, 3, 6, 6, 6. ¿Pero por qué por 18? Porque el 18 es el orden superior de la regresión. El número 9 es el número de regresión. Y en la síntesis teosófica, 1 más 8 es igual a 9 en el orden superior. Es decir, un hombre malo es 9, un diablo es 18. ¿Sí se acuerdan del triángulo? ¿O borrosamente? Borrosamente. Mejor otra vez, porque Otra yo vez. no lo encuentro. No importa si lo vemos 5 veces. Como que al inicio. En algún lugar lo debe. Ah, ya, que el ángulo son 37 grados. Sí, Sí, el 31 de mayo, muchachos. ahí está. Son los 3 elementos alquímicos. Sí, azufre, sal. Mercurio y sal. Son Sí. los 4 estados de la materia: fuego, tierra y agua. Azufre y sal, los 4 elementos de la naturaleza. Y Luego los 3 está órdenes, el mundo humano, mineral, animal. vegetal, animal, humano y sobrehumano. Y este ángulo, que es donde da vuelta todo, es el de 37 grados. Sí, claro. Sí. Y ese 37 multiplicado por el número superior de la regresión da 666. Ajá.
Esa es la muestra gráfica de la idea. Lo vimos con la carta del emperador. Sí, hace mucho tiempo. Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Entonces ahí van a encontrar 3 ventanas y la almena, que es la corona de Keter, que mostraría pues los distintos aspectos de la divinidad. Y luego vienen unas definiciones de Dios que son de Emmett Fox. ¿Han oído de Emmett Fox? Emmett Fox fue un predicador muy importante a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Era hombre cristiano, era, no sé si escocés o galés, en fin, pero él empezó a predicar en Nueva York por casualidad. Un día que no estaba el predicador, lo llamaron a él, resultó un éxito, empezó a crecer y acabó predicando en estadios. Y dirigió mucho la mente cristiana de muchísima gente de los Estados Unidos en aquellas épocas. Y él es el que trató de expresar en esas 7 declaraciones la condición divina. Es vida, es verdad, es amor, es inteligencia, es alma, es espíritu y es principio. Los registré porque es algo que tiene importancia para las personas religiosas. Resulta que ahí tenemos que ver también una cuestión muy importante. Nosotros en Occidente, y se lo hemos contagiado a muchas otras partes del mundo, partimos de nuestra visión religiosa, o sea, la Biblia hebrea, pues la parte hebrea de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, y la parte cristiana es el Nuevo Testamento, y para nosotros es como la palabra de Dios, es decir, una vez que está ahí es verdad y así tiene que ser. Otras religiones del mundo pueden tener una visión distinta, pueden ver las cosas con otros ojos. Por ejemplo, el mundo del dualismo, que sería el mundo de los gnósticos, el mundo de los maceístas, el mundo de los maniqueos, el mundo de los cátaros, ven, en vez de un solo poder positivo, ven un poder positivo y un poder negativo. Es decir, hay un poder constructivo en el universo y un poder destructivo, los dos de la misma fuerza, ninguno subordinado al otro, para los que tienen una visión dualista. Ellos de esta manera explican la existencia del mal. Hay un mal porque hay un poder negativo. En el monismo, en el monoteísmo, no se puede explicar el mal, porque siempre la pregunta es, ¿pero por qué permite el bien, que es tan poderoso, que hay un mal? Entonces tiene que recurrirse al problema de la tentación y decir, lo que pasa es que no es que el diablo sea un poder suelto, sino que es un individuo al servicio de Dios para tentarnos. Y la siguiente pregunta es, ¿y por qué Dios nos quiere tentar? ¿Qué necesidad tiene de andarnos tentando? Entonces, sí es, digamos, una explicación del mal. Por el otro lado, el dualismo no puede explicar por qué cuando impera el mal, el mundo no se desordena, sino que sigue ordenado y progresando. Todavía no se resuelve ninguna de los dos problemas y por lo tanto no tenemos ninguna forma de darle la razón ni a una ni a otra, pero nuestro mundo está del lado del monoteísmo y del lado del monismo, y entonces todo lo que se atribuye al Dios Supremo es bondad. Lo que les explicaba hace rato, en realidad el Dios Supremo ni sería bueno ni sería malo, está más allá de esas categorías. Es el hacedor universal en el que sucede de todo, lo que nos destruye y lo que nos construye. Entonces, es muy importante. Bueno. Aquí nos da en este texto incluye una especie de síntesis de un libro que se llama Las bodas químicas de Christine Rosenkrantz. No sé si han oído hablar de ello. Bueno, sí han oído hablar de
los Rosacruces. Sí. Tampoco. Bueno, les voy a contar. Actualmente hay unos Rosacruces que no son los de origen. Se titularon a sí mismos o se atribuyeron el nombre de Rosacruces. Hay una sociedad que se llama AMORC, AMORC, y que se dicen Rosacruces y que hacen iniciaciones de personas y los llevan a las pirámides de Egipto y quién sabe qué más cosas. Pero los originales Rosacruces eran del año 1600 y fracción. Lo único que conocemos de los Rosacruces son 3 libros, editados por un sujeto llamado Jean-Valentin Andreas. Pero nos dice desde el primer libro que él no es el autor de los libros, que son libros de una orden Rosacruz muy misteriosa. Y esa orden Rosacruz tiene un grupo de miembros que no se conocen entre sí, pero todos los que son miembros de la orden reconocen que lo son y reconocen a los que lo son. Es un poco misterioso el asunto. Es decir, aunque ellos no se reúnen y no se conocen, sí reconocen ser Rosacruces y que otros sean Rosacruz. Bueno, entonces esa orden publicó 3 libros. Uno se llama Confessio, otro se llama Fama Fraternitatis y otro se llama Las bodas clínicas de Christian Rosenkreuz. Este último es un libro de alquimia, muy conocido y muy destacado en el medio de las personas que tratan sobre estos asuntos. Y en ese proceso de la alquimia lo que se supone es que una persona va a alcanzar una vida eterna. En primer lugar, va a encontrar una salud suficiente. Y después, una vez que llega al final de la obra, va a encontrar cómo empezar a retroceder en la vejez y rejuvenecer. Y tendrá una vida permanente. Eterna solamente en el sentido de que no le pase una tragedia como que le caiga una piedra encima, pues entonces lo mata. Pero no estará enfermo, no envejecerá y será eternamente joven y activo. Esa es la pretensión de la piedra filosofal de la alquimia. Entonces, sobre esa pretensión se trabaja todo el sistema, porque la persona que alcanza la piedra filosofal pertenecerá a una orden, que es la orden blanca, que es una orden oculta y que sus miembros se dedican a trabajar por la humanidad. Esta hermandad blanca no sabemos dónde está, no sabemos quién la dirige ni quién la integra, ni quieren que sepamos suponiendo que exista, pero se entiende que todo alquimista se integra a esa orden en cuanto encuentra la piedra filosofal. Esto le faltó a las películas de Harry Potter. Creo que la señora Rowling no sabía esta parte. Bueno, entonces la historia de Christian Rosenkreuz nos los presenta dentro de una montaña, que es una manera simbólica muy importante, porque todos los pueblos del mundo, desde Oriente hasta Occidente, han identificado la montaña o con el lugar de Dios, con el lugar de la muerte, con el escabel de los pies de Dios. Siempre lo han asociado a la divinidad, puesto que la montaña se alza hacia el cielo. Entonces él está en una montaña y de pronto llega un ángel que le dice que tiene que hacer una investigación el día de Pascua durante 7 días. Entonces, las aventuras que corre para lograrlo son precisamente un resumen del proceso de iniciación. El primer día recibe una invitación en un sobre misterioso con una lámina de oro que le dice que se le invita al matrimonio del rey y la reina. El segundo día tiene que escoger uno de 3 caminos. Él escoge el camino más duro, que es el camino de piedra de la iniciación. Y lo escoge sin saber por qué, frente a un camino ancho y fácil, que es el camino de la evolución normal, y un camino fantásticamente difícil, soportable por uno entre miles,
que es el camino de la santidad. Entonces hay el camino de la santidad, el camino normal y el camino que escoge el alquimista, que es Christian Rosenkreuz. Bueno, el tercer día es probado junto con otros peregrinos porque lo pesan en una balanza donde todos los indignos son castigados y apartados. Eso se parece a la balanza de Anubis en la tradición egipcia. El cuarto día es presentado al rey y a la reina y es iniciado precisamente al conocimiento secreto de un extraño templo y se le muestra una obra en 7 actos que representa simbólicamente la historia de la relación entre Dios, su Hijo el Cristo y la tierra. La tierra es la novia. Después de esto el rey y la reina se someten a ser misteriosamente decapitados. El quinto día logra, escondiéndose y demás, tener un vislumbre de la Venus desnuda, o sea, la Isis sin velo, sin misterio, que sería como quitarle el velo a la carta 2. Y eso lo hace que lo devuelvan al mundo posteriormente, sí como instructor, pero no permanece en la gloria de la compañía eterna de la orden. Es decir, su indiscreción, su anticipación, etcétera, lo van a obligar a regresar después al mundo. Entonces, hay una serie de sucesos en el camino en donde él tiene que trabajar diversas cosas. Entonces, el rey y la reina son los dos aspectos de la personalidad, representados por Netzach, la intuición, y Hod, la razón. Y antes de la regeneración, esto es antes de que se regeneren, luego pasan por un proceso en el que la personalidad es sacrificada, es decir, sus intereses no van a predominar por más tiempo y sus fuerzas son vueltas contra sí mismas, de tal manera que hay una especie de destilación hasta que la individualidad triunfa sobre la personalidad. Al principio, entre que sí que no, pero finalmente con todo vigor. En el triángulo que forman Geburah, Tiferet y Gesed, que son los de arriba, se trabaja todo el karma pasado y se recobra el sentido original de la individualidad, y mediante la segunda noche oscura del alma de que habla San Juan de la Cruz, el espíritu se sacrifica por lo que respecta a la forma. Eso es lo que se llama destrucción física, y deja de existir separado y voluntariamente se entrega a la gran obra. Entonces, esta es la verdadera capacidad de hacer obra. Vamos a resumirlo en 4 palabras. El que se va a iniciar renuncia a toda su visión del mundo, la que le enseñaron, la que aprendió, y renueva su concepción del mundo y su función en el mundo, que sería al invertirse en la carta 11, se desprende de las dualidades, trabaja justamente con la personalidad para disolverla y acceder a la individualidad, y a partir de ahí vive para la individualidad. Nada más que al llegar a esa posición, que es la barra 8, nos vamos a encontrar con un problema muy importante: no puede ir más arriba. Y entonces se ve obligado a regresar para enseñar a todos los que pueda, lo que ha significado ese proceso. Es decir, una persona que por las vías de la iniciación llega a vencer su personalidad y obtener su individualidad, después tiene que regresar, tiene que descender otra vez a la dualidad, a transmitir el sentido de la vida, el sentido de la manifestación, el sentido del universo, porque esa es su obligación, esa es la obligación que adquiere. Entonces, es muy importante aquí subrayar que el fuego divino es dirigido a los nuevos cuerpos a través de la boca, y de esta manera se unifican los opuestos del ser para ir a un nivel superior. Entonces, esas dos personas que caen de la torre son la personalidad dividida, y ahora están unidas por el chispazo divino,
y la personalidad queda lista para el ascenso hacia la individualidad. Entonces, el recorrido en el sendero puede ser muy difícil, a menos que la personalidad esté tan bien equilibrada y esté tan abierta al cambio, al fuego descendente, que no le cueste trabajo. Entonces, si la personalidad es muy rígida, como lo es Hoth, entonces el fuego que baja desde Tiferet es perturbador y en realidad puede ser un derrumbe de la mente. Si por el otro lado es demasiado Netzach, es demasiado natural, demasiada naturaleza, entonces la construcción de la personalidad puede hacer que la torre sea inestable, tiene poca fuerza de unión y no hay forma de mantener unido el conjunto, es demasiado blando. Por eso dicen, Dios trató de construir el mundo por el lado rígido y resultó durísimo, por el lado blando y resultó blandísimo, y tuvo que combinar los dos. Perdón un segundo que me está hablando una persona. Entonces mi trabajo con él consiste en que escribe una cosa, me la manda y yo le critico todo, el lenguaje, la idea, lo que sea, y le mando o le doy personalmente mis críticas, entonces él corrige lo que considera que va correcto. Me parece que es una actividad que debería hacerse siempre, ¿no? Tener a alguien que te critique, que te diga, pues no me gusta y esto no me parece, o que está mal escrito, o no lo entiendo, o no se entiende, o estás comprometiéndote en esto, lo que sea. Funciona, yo creo que funciona. Es un trabajo muy interesante, para mí es muy interesante porque yo recibo el texto y entonces me voy sobre él y le busco todo lo que sea necesario. Y es que no cualquiera puede ser buen crítico. No, es como que necesitas tener un conocimiento preparado. Porque además como escribe casi cualquier cosa, entonces es muy difícil. Pero bueno, entonces, si la personalidad está preparada puede recorrer el sendero adecuadamente. Si no, le va a sufrir mucho. Y si se inclina más por Netzach, que es el orden natural, muy abierto, muy generoso, muy blandito, entonces no hay cómo construir. Por eso es necesario combinar uno con el otro. Y por eso dicen, para construir el mundo, Dios se basó en una especie de rayo que va de las del centro hacia nuestra izquierda cuando lo vemos, la derecha, la izquierda, la derecha, la izquierda, y va subiendo como un rayo serpenteante. Esa es la forma de la iniciación. En la iniciación primero, si observan el árbol de la vida lo pueden ver, de la esfera de abajo se avanza a la esfera de arriba deshaciendo la imagen del mundo. De la esfera de arriba, ya con la imagen del mundo deshecha, se viaja hacia Hoth para conocer la ley. Es decir, yo ya quité la imagen del mundo, ya me di cuenta que es ilusorio y que es fantasioso y que nada más mi cerebro lo forma. Entonces, pero me voy a la ley y digo, ¿cuál es la estructura que determinó que las cosas fueran así? Ya que conozco la ley, entonces me voy al orden natural, que es la manifestación suelta de todo lo creativo. De ahí tengo que subir a Tifaret, que es la imagen de la belleza del mundo. A pesar de lo caótico de Netzach y de lo riguroso de Hoth, el mundo creado, el universo creado, es de un gran esplendor, y voy a ver pues la visión de la belleza. De ahí me voy al rigor de Geburah, que me exige cumplir el karma y que me obliga a ser muy disciplinado y muy aterrizador de las ideas. Y de ahí me voy a la misericordia, porque la justicia sin misericordia no es justicia, y me voy a Gesed. Entonces es el camino de ascenso. Bueno, entonces una personalidad equilibrada antes de la individualidad es una primera condición del trabajo oculta, porque si no, el castillo se construye sobre
cimientos muy inseguros. Y Santa Teresa decía, yo pensé en el alma como semejante a un castillo formado de un solo diamante o un cristal muy transparente conteniendo muchas habitaciones, así como en el cielo hay muchas mansiones. Bueno, entonces, ¿qué es el fuego que modifica la torre? Es la fuerza de la energía vital. La eliminación lógica es la confirmación de una hipótesis y la negación de las demás. Eso crea una tensión en el pensamiento. Tenemos que ir eliminando lógicamente todo lo que son falsas ideas o falsas visiones del mundo. Eso quiere decir una revisión interior muy profunda. Yo tengo que someter a juicio todo lo que creo, todo lo que pienso, todo lo que sé, todo lo que valoro, para estar seguro de que no estoy cayendo en una repetición estéril. Si repito estérilmente lo que me dijeron sin haberlo analizado. La restricción astral es muy importante porque refrena toda la condición emocional y por lo tanto genera una especie de, ¿cómo lo pudiéramos llamar?, de sensibilidad equilibrada y estable que destruye todas las maneras no racionales que nos proporciona la vida emocional. La destrucción física, que es el destino, tiene dos caras en este caso. Una cara es la destrucción de nuestra imagen física del mundo y otra es nuestra capacidad de transformación. Aquí se dice, y tienen razón, que para que un arco pueda disparar tiene que estar tensado. Y para que una persona pueda trabajar adecuadamente, igualmente tiene que estar tensado entre las fuerzas opuestas. De tal manera que construye algo y destruye algo, que son las funciones de Shiva y Vishnu. Y los 4 estados de conciencia son quien duerme profundamente sin sueños, quien sueña, quien cree despertar y estar en estado de vigilia, pero todavía pensando en las musarañas, y quien ha despertado y ve las cosas con claridad. Ese es el proceso. ¿Preguntas? ¿Está muy complicado para hacer preguntas? No. Hoy no criticó la carta de Dinis, o sea... ¿No la describí? No. Sí, el rayo, vamos a ver para abajo. La punta de la torre es la corona de Keter. Keter es la corona, precisamente. Entonces, esa es una corona que deja pasar el rayo divino. El rayo divino, pues es el que va ahí, y ese rayo divino es el rayo de la gracia. Como nuestra personalidad dividida estaba precisamente en la torre, es destruida, es arrojada. De un lado están las esferas que representan los senderos, y del otro lado está el número 37. Y las 3 ventanas de la torre son la Trinidad. La torre tiene un simbolismo muy profundo para la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Es como la fortaleza, la que protege, pero en este caso es la torre de Dios. Es, digamos, el castillo divino. O, para traducirlo a nuestra lengua, es el cuerpo, el ser humano, que aloja la división de la persona y que con la gracia recibida, que es al mismo tiempo una energía física y una energía mental, transforma su personalidad en individualidad. Eso es lo que describe la carta. La mujer es la que sale completa, ¿verdad? Completa, sí. Y el hombre sale a medias. ¿Eso tiene algún simbolismo? Más bien lo que tiene el simbolismo, si ustedes se dan cuenta, es que la mujer tiene una media suástica.
Ah, sí. Ujú. Y esa media suástica va a aparecer en una mujer en la carta siguiente, desnuda y hacia arriba y no hacia abajo. La continuidad de esta carta está en las piernas. En la que cae es una media suástica y la carta 17 creo que no la tiene, que es esta, tiene estrella. también. Sí, la Porque estrella. los ladrillos creo que son 22, ¿no? ¿Dónde dijo que era el 37? ¿Cómo? ¿El 37? El Son las 37. 37 esferitas estas que están aquí flotando. Ah, ok. Sí, y del otro lado están las 22. De este lado. Sí, del lado izquierdo están las 22 y del lado derecho están las 37. Es una carta un poco complicada, Ujú. tiene muchas cosas que decir. Muy interesante. La carta siguiente, te las voy a mandar por supuesto, pero tenemos que ver las dos esferas. Ujú. En la clase siguiente, pero les voy a mandar también la clave 17 y ahí se van a encontrar con que hay 8 estrellas. Entonces, se tendría que preguntar si en el sistema solar, en aquella época que hicieron la carta y identificaran 7 estrellas, ¿cuál es la octava? La octava es Sirio, que es la estrella más brillante que vemos nosotros. Es con la que se guiaba, ¿no? ¿Sí? Sirio es la estrella, es Sol, Luna, Mercurio, Empezamos con el sol. Sí. Yo pensé que la octava era el son sol. cuerpos celestes. Ah, No, la octava es Sirio. Sirio, porque por la posición en que estamos en la Vía Láctea, es la estrella que más brilla en el cielo para nosotros. No es la más grande de la Vía Láctea, pero es más grande que el Sol. Tiene un brillo muy fuerte. Pero ahí lo importante es que Sirio ha sido visto por la humanidad de una manera muy particular. Y tanto los egipcios como los sudaneses, como los aztecas, pensaban que la humanidad había venido de Sirio y tenían una información muy amplia de Sirio como para hacernos creer que efectivamente sabían de qué hablaban, porque esos pueblos, los aztecas, los egipcios y los sudaneses, que eran los dogones que apararon en Mali, tenían un conocimiento muy claro de Sirio I, Sirio II, que nosotros descubrimos a fines del siglo XIX, de su periodo de 60 años y además de su densidad y sus condiciones. ¿De dónde sacaron esa información los pueblos tan antiguos? claro. Entonces ellos decían que habían sido visitados por seres de fuera, que les habían revelado estas cosas y que les habían indicado que el ser humano procedía de la estrella Sirio. Esto no quiere decir que nosotros bajamos de Sirio, sino muy probablemente que en Sirio había vida y que la vida fue sembrada en la tierra. Nosotros tenemos dos hipótesis para el origen de la primera célula. La primera hipótesis dice que nos llegaron en meteoritos unos preaminoácidos, que esos preaminoácidos con las condiciones de la Tierra evolucionaron a aminoácidos y de ahí de pronto se integró una célula viva, quién sabe cómo. La otra hipótesis es que quién sabe cómo llegó una célula y esa célula encontró condiciones en la Tierra para reproducirse y de esa célula procedemos todos. Una sola célula partiéndose en dos y dos y dos y dos en la mitosis alcanza a generar todas las células de los seres vivos. Y ahí viene el fenómeno más importante. Ninguna de nuestras células actuales es nueva. Es la misma célula original que se fue partiendo. Entonces, todas nuestras células tienen 3.800 millones de años vivas. Y han ido pasando de padres a hijos. Las que se van muriendo en el camino no importan porque la reproducción es muy abundante. Entonces, nuestras células tienen una memoria De 3.800 millones de años. sí, claro, fantástica. Pasaron
por vegetales, por animales y por todo lo que quieran. Eso está increíble. Sí. Eso me da Así gusto es. saber. Así es que detrás del velo de la carta 2 también tenemos esa memoria. Tenemos una memoria de la especie, una memoria de los seres vivos y una memoria cósmica. La memoria de la especie es la que nos permite digerir, respirar, tener hijos, etc. La memoria de los seres vivos es la que nos da todas las características comunes de la vida. Y la memoria del cosmos es la memoria de nuestra composición química, que se comporta como el resto del universo. De manera que cargamos muchas memorias. Cuando por ningún descuido, vamos a decir, que hacemos a un lado eso que aprendimos desde niños de estar muy integrados en nuestra presencia, entonces puede emerger ese material de las memorias, que es lo que se debe lograr con la meditación. Pero si no se logra con la meditación, sino por un descuido de la persona, entonces esas memorias lo pueden espantar mucho. Porque son contenidos no muy reconocibles. Y si esa memoria toma los materiales atávicos, es decir, los materiales animales más primarios, entonces lo que sale es una fiera. Ese atavismo se tiene que vencer en la carta 18. Ya llegaré. Claro Qué que sí. padre. Le quiero preguntar, Sí. ¿será mito? Tengo yo la con el pro. Sí, no, pero sí, No, qué no, bueno, no, yo muchas desde gracias. septiembre. Muchísimas gracias. Que si es mito o verdad que dicen que uno abre portales cuando lee el tarot. Uno abre portales cada vez que se sale de lo aprendido para mantenerse en el mundo cotidiano. No solo cuando lee el tarot. O sea, sí. Cada vez que plantea una diferencia respecto a ese aprendizaje que es muy rígido, se abren muchos portales, y unos portales que no sabemos a dónde nos llevan, Es que sí dijiste lo que te casi pasó. con cualquier cosa. Cada vez que uno reflexiona No te sobre su espantes. propia persona y elimina alguna de estas restricciones astrales que le pusieron en la formación, se abre un portal con grande cantidad de posibilidades. Pero escribe qué te pasó. Es que les platicaba a ellas que un día que estaba, según yo, leyéndole. Echando carta. Ajá. Más tarde estaba viendo la tele y tengo una basecita, un cristal y algo que no debería de moverse porque estaba encima, no sé, algo así, ni en la orilla ni nada, de repente se cayó. Es lo que dice Entonces, aquí, las energías que se liberan son capaces de mover cosas. Esto lo dice aquí. No pasa nada. ¿no? Es que los portales No no hay que tienen por rezar qué ser después. negativos. Es decir, se pueden abrir portales positivos y negativos. En el mundo astral hay una parte oscura y una parte luminosa. Si uno no se maneja adecuadamente, no se maneja con pericia, siguiendo instrucciones muy precisas, se puede ir al lado oscuro. Entonces es como las personas que se drogan y se asustan muchísimo porque ven monstruos. Claro. De monstruos. Uno puede ver monstruos o puede ver paraísos. También hay los que se drogan y ven paraísos. Claro. Pero todo lo que sea romper ese cerco de seguridad en el que nos educan es abrir portales. Pero no te espantes. No. De todas maneras, De si todos alguna modos. vez ven una sombra parecida a una puerta del lado izquierdo, no se metan. A ver, ¿cómo? Te preguntarlo no le hagas. Aclaración. Si alguna vez ven en su lado izquierdo una sombra que es como una puerta, no se metan. Si es del lado derecho no importa, pues si es del lado izquierdo no intenten entrar. Ok. ¿Sí? No, yo ni aunque sea Para que de no lado. te vayas a ir.